Bienvenidos a una nueva edición de Plenario en un día histórico. Si se quiere, hace menos de una hora se anunció quién es el sucesor de Francisco, el nuevo Papa, es el León XIV, Robert Francis Prevost, es el elegido. Recordemos, el cónclave se había iniciado justamente ayer. Al día siguiente de las deliberaciones de los cardenales, bueno, finalmente se concretó el anuncio. Hace poco, menos de una hora, se concretó el anuncio y bueno, lo escuchamos al nuevo Santo Padre, el sucesor de Francisco. Bueno, es un papa norteamericano, el primer papa norteamericano. Es un hombre que se lo puede definir como cercano a la periferia, es un papa políglota, lo escuchamos hablar en español también. Y bueno, un experto en pastoral fuera del eje tradicional europeo, según se lo define a este hombre nacido hace 70 años en Chicago. Y estamos aquí, con Pablo Varela. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va, José? ¿Todo bien? Todo Sí, bien. efectivamente. Uno con la incertidumbre, ¿no? Obviamente, de cómo iba a resultar el cónclave y si iba a haber o no definitivamente nominación. Un nuevo papa americano, Ujú. un papa que se dice contrario a la doctrina de Trump, a lo que tiene que ver con las políticas migratorias. Un hombre que vivió muchos años en el Perú, así que seguramente está empapado de lo que tiene que ver con las problemáticas sociales de las periferias, como mencionabas vos bien recién. Así que me parece que es un dato interesante, alentador, por lo menos desde mi propia perspectiva, y veremos después cómo se va andando el camino, ¿no? Por supuesto. Así es, y bueno, ya estamos en compañía con el diputado nacional Hugo Yasky. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buenas Lo tardes, gracias integramos por a la este... invitación. No, gracias a usted por estar, lo integramos a este momento histórico, bueno, porque acaba de anunciarse el nombre del nuevo Papa. Bueno, acabamos de conocerlo. Algunas palabras sobre el tema. Sí, la verdad que también, después de lo que fue el papado de Francisco, que dejó una huella profunda de sensibilidad social y con una mirada respecto al mundo, tratando de sostener una visión humanitaria, el respeto a los más débiles, a los más vulnerables. Me parece que este Papa estaría en una línea de continuidad. El hecho de haber tenido largos años en Perú, en una comunidad muy pobre, el hecho de ser un Papa nacido de un hogar obrero también en Chicago, alienta esa perspectiva, ¿no? Esa expectativa positiva. Así es, bueno, y lo traemos a la realidad, a la cotidianeidad nuestra de cada día. Bueno, la novedad más reciente, obviamente, es la que hubo en el Senado, justamente ayer con el rechazo de ficha limpia. Entiendo que ustedes están satisfechos con el resultado, justamente, y bueno, algún parecer sobre el tema. Sí, lo primero que ya, de hecho, votar un proyecto de ficha limpia perteneciendo a bloques partidarios cuyos principales referentes dejan mucho que desear en términos de lo que tendría que ser el concepto de ficha limpia. Me refiero al PRO. Todos conocemos los antecedentes de Mauricio Macri o de otros personajes como Ritondo, por ejemplo, que tiene varias denuncias. Ni que hablar, La Libertad Avanza, porque estamos ahora con una comisión investigadora. Se supone que las denuncias en la justicia argentina y de Estados Unidos darán cuenta de eso que a todas luces parecía ser una estafa e involucra nada más ni nada menos que al jefe del Ejecutivo. Entonces, lo primero para señalar es eso, incongruencia, incoherencia. Segundo, claramente una ley que estaba destinada a proscribir a Cristina. Cuando uno hoy mira los titulares, por ejemplo, de los grandes diarios de la Argentina, La Nación y Clarín, ambos directamente traducen en el lenguaje publicado esa
esa especificidad que tenía la ley. Cristina zafa, Cristina en todo momento es una ley hecha con nombre y apellido. Hugo, Y sí. termino con esto. Y hoy estamos asistiendo a una pelea, casi diría en el barro, entre los dos bloques, el del PRO y el de la Libertad Avanza, que se están atribuyendo recíprocamente la responsabilidad por el fracaso de la sesión. De todas formas, es bueno que no se haya consumado. Le quería consultar por, bueno, justamente desde el PRO, que es uno de los involucrados en esta pelea en el barro que usted señalaba, dicen que hay una suerte de pacto o de por lo menos de algún vaso comunicante entre el kirchnerismo, entre Cristina y la Casa Rosada, esto de poder dejarla en cancha todavía para que juegue electoralmente, polarizar con ustedes y no con el PRO. ¿Cómo lee toda esa situación? No, creo que claramente no hay ningún vaso comunicante entre Cristina y el PRO. Ujú. En todo caso, si los hubo, perdón, entre Cristina y la Libertad Claro, la Avanza. Libertad Avanza. En todo caso, quizás quepa la duda respecto de la Libertad Avanza y los senadores de Misiones. Claro. Todos sabemos que los senadores y los diputados de Misiones en general han acompañado las posiciones del oficialismo, pero eso es ajeno a Cristina Kirchner y ajeno a nuestra fuerza política. En todo caso, son vasos comunicantes que tienen que ver con estrategias que se discuten en las mesas de la oposición. Hay quien dice que prefiere polarizar con Cristina, hay quien dice que hay que sacarla de la cancha porque se corre el riesgo de que sea la que aglutine a la oposición en el futuro, pero esa es una discusión que no nos atañe a los que formamos parte de Unión por la Patria, ni hay vasos comunicantes. Ayer, diputado, ayer hubo dos reuniones de comisión justamente por la mañana. Una fue la de Agricultura, la otra de Derechos Humanos. Usted es vicepresidente justamente de la de Derechos Humanos. Me parece que no estuvo en esa reunión. Y justamente por eso le quería preguntar, porque usted manifiesta directamente su desacuerdo con el tipo de reuniones que se están realizando. Mencionó al PRO varias veces y bueno, la titularidad de esa comisión la tiene una diputada del PRO, que es Sabrina Gemechet. Sí. ¿Usted qué le parece, bueno, el manejo que se está haciendo con esa comisión? En realidad hemos enviado una carta firmada por todos los integrantes del bloque nuestro que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos, donde señalamos nuestra preocupación por el cariz que tomó esa Comisión de Derechos Humanos a partir de haber sido el receptáculo, un espacio de eventos. El último fue con las supuestas víctimas de la violación a los derechos humanos durante la pandemia. O sea, nos estamos remontando 5 años. al año 2019 más o menos. Señalamos con preocupación que esa comisión ha dejado de tener que ver con problemas de violaciones a los derechos humanos que se han dado de manera muy grave en los últimos meses. Nosotros, los diputados de esta casa, hemos recibido, todos los bloques, cada diputado lo recibe en su despacho, una denuncia de Amnesty Internacional. No sé si ustedes la han podido ver. No, Es una carta cuénteme. dirigida a cada diputado. Cuando uno abre el sobre, lo primero que ve es una fotografía sacada hace un mes, donde se ve a una jubilada en el piso, acá en la calle, en la adyacencia del Congreso, en una de las represiones. Y la carta nos requiere a los diputados acerca de por qué no estamos discutiendo estas violaciones a los derechos humanos en el Congreso de la Nación, violaciones que se dan sistemáticamente todos los miércoles. Habla del caso de Pablo Grillo, que por suerte ayer lo vimos por primera vez caminando. Sí. Entonces, justamente le señalamos esto a la presidenta de la comisión, que ¿Qué le contestó? todavía no tenemos respuesta, se la entregamos ayer.
donde además de explicarle por qué no íbamos, le pedíamos que se convoque con un temario que tenga que ver con este tipo de cuestiones. Hugo, ayer hubo un intento por parte del Senado, o del sector, en realidad del bloque de Unión por la Patria, encabezado por José Mayans, de sobre tablas aprobar en un llamado de interpelación tanto de Karina Milei como de Luis Caputo, del ministro de Economía, por la cuestión Libra. No prosperó. Bueno, el resultado de ficha limpia lo sabemos, pero acá todavía queda pendiente un llamado, digo, a Mariano Cuño Libarona y a Toto Caputo para el 14, en principio. No sé si está oficializada, pero entiendo que no. ¿Cómo ve esa eventual sesión y qué espera para eso? No, creo que es absolutamente imprescindible que la Cámara de Diputados le dé curso a esas citaciones, porque el ministro Caputo, el ministro Cunio Libarona, son elementos claves y la sociedad necesita que una comisión investigadora frente a un hecho tan grave cumpla sus funciones. Y no se puede entorpecer el funcionamiento de esa comisión con la ausencia, porque algunos ya han anunciado que tampoco vendría a esta convocatoria. Creo que en ese caso habrá que apelar a instrumentos legales que están previstos en la Constitución, porque los funcionarios públicos tienen la obligación, más cuando se constituye una comisión, porque esta no es una comisión ad hoc, no es que faltó el número y entonces formamos una comisión para la prensa, no. Esto está funcionando reglamentariamente, por lo tanto, no hay ningún justificativo para no concurrir y creo que la idea es darle curso a la continuidad de las reuniones. Diputado, otra de las comisiones que usted integra, claramente, obviamente, es la de legislación de trabajo. Esa comisión trabajó mucho durante el año pasado, durante este año también, sobre temas que claramente usted no comparte, justamente, pero bueno, me parece que por lo menos hay mucho debate sobre temas que me parece que sí, que vale la pena debatirse. ¿Qué balance hace de lo que se está discutiendo por estos días ahí? No, creo que es una comisión que normalmente era receptáculo de proyectos que tenían que ver con la ampliación de derechos. Porque el artículo 75 de la Constitución habla de la progresividad de las leyes. Las conquistas que uno tiene son el piso y de ahí se va por más. Por eso que en la Comisión de Trabajo generalmente los proyectos que debatíamos, algunos más realizables, otros menos, eran sobre avance. Ahora estamos discutiendo solamente proyectos que van en contra de lo que dice el artículo 75 de la Constitución. Todos proyectos de regresividad, desde la posibilidad de eliminar la retención por planilla de la cuota sindical, eliminar la cuota solidaria, la no reelección de los dirigentes sindicales, la eliminación del piso de derechos conquistados en la paritaria, lo que llamamos, lenguaje más técnico, la ultraactividad de los convenios, es decir, el piso que te garantiza que si en una paritaria no hay acuerdo, te quedás con lo que ya tenés, no que lo perdés. Claro. Todo ese tipo de cuestiones que realmente le dan a esa comisión una característica anómala que nunca tuvo, es decir, estamos incursionando en lo que sería utilizar la comisión de trabajo para garantizar la regresividad y la pérdida de derechos conquistados por los trabajadores o sus organizaciones sindicales. Hay otros proyectos. Yo le decía el otro día al presidente, digo, habiendo tantos proyectos que plantean temas interesantes como la inteligencia artificial y las consecuencias de eso en el trabajo de plataforma, la informalidad laboral, hay varios proyectos sobre el tema de trabajadores monotributistas, la reducción de la jornada laboral, la ampliación de la ley de teletrabajo, todos temas candentes. Sin embargo, de eso
No se habla. Prácticamente no se habla. Creo que evidentemente sería necesario que el presidente de la comisión, se lo hemos solicitado en la última reunión, por lo menos tenga una visión donde, como diríamos en una conversación entre paisanos, se escuchen dos campanas, no solamente la de la regresividad. Ajá. Hugo, ¿cómo está el bloque? ¿Cómo está Unión por la Patria? Digo, pensando justamente que fuera del Congreso pasan muchas cosas, hay mucho debate, obviamente la figura de Cristina es central, pero también emergen otros liderazgos como el de Axel Kicillof. Entiendo que Libra o Ficha Limpia son temas que obviamente los cohesionan y los aglutinan, pero ¿cómo está el bloque, digo, puertas adentro? No, el bloque está, digamos, se mantiene cohesionado, Mm, no solamente por temas como Libra o Ficha Limpia, que sí, naturalmente. son naturalmente fuertes elementos de cohesión, pero temáticas como la baja de la edad de impunibilidad, de punibilidad, Ujú. es un tema que también tiene un amplio consenso, hemos estado con la misma posición, el tema de la Comisión de Agricultura el otro día lo mismo, referido a la cuestión de las retenciones, Claro, ayer. el tema de los jubilados, ni que hablar. Es decir, en las cuestiones esenciales hay una cohesión Mm. que además se manifiesta en el hecho de que, bueno, estamos trabajando, salvo las deserciones que tuvimos hace meses, estamos trabajando con mucha cohesión. Usted justamente mencionó el tema de las retenciones y esa es la otra comisión que se reunió ayer, justamente usted forma parte de las dos. Y se analizó ese tema y quedaron en las próximas semanas en seguir las reuniones y dictaminar ese proyecto que modifica el tema de retenciones. ¿Por qué no nos explica un poquito? Sí, ahí lo que nosotros estamos planteando es que no aceleremos el paso para aprobar sobre la marcha cuestiones que le permitan obtener al oficialismo, según lo entienden ellos, rédito electoral. Bajar la edad para condenar a menores claramente está puesto como un tema de campaña, claramente. Porque lo debatimos largos meses, después quedó congelado y ahora de golpe hay un apuro terrible para avanzar con eso. Lo mismo con el tema de las retenciones. Es un tema complejo, es un tema que, habida cuenta de datos objetivos, que es la caída de la cotización, por ejemplo, de los granos o los problemas que tienen los productores con el precio del dólar distorsionado que existe en la Argentina, desde ya, que es un tema que queremos discutir, pero lo queremos discutir a fondo, no queremos una solución que la saquen como un conejo de la galera para hacer campaña electoral, porque después eso es un emparche que va a requerir o que va a generar otras distorsiones. Así que planteaba una discusión más integral, poniendo sobre la mesa todos los problemas que forman parte de la problemática de los productores, incluido el de las retenciones, pero no solamente hacerlo con un criterio electoralista como estaba. Sería una novedad, ¿no? Que el kirchnerismo, peronismo, Unión por la Patria, por lo menos ya que se abra a discutir la baja de las retenciones, que fue un instrumento que durante la etapa de Cristina Kirchner se utilizó. Sí, Y muy criticado, por cierto. Claro, que además hay una idea que, bueno, cualquiera que, digamos, indague un poco la historia, todos los gobiernos de la Argentina, de la democracia, por lo menos desde Alfonsín en adelante, hicieron uso de este tipo de instrumentos. De herramienta. Todos. Es una cuestión que tiene que ver con una idea de la justicia tributaria. Es cierto que los vaivenes de la economía local y también los vaivenes de la economía en el mundo, hoy el mundo está prácticamente en una guerra económica, no nos permite atarnos a un dogma y decir, bueno, siempre las retenciones van a tener
la misma característica, porque sería un error. Por eso estamos dispuestos a discutir, pero no como parte de una maniobra electoral. Bien. Mencionaba recién el caso de, bueno, la baja edad de imputabilidad y el hecho de que se utilizara como un elemento de campaña. Si eso se hiciera, justamente, y se hace claramente, o esa es la intención, tiene que ver con que hay un cambio de clima en la sociedad, ¿no le parece? O sea, es un aprovechamiento del cambio de vientos, es muy distinto a, por ejemplo, los que reinaban durante los tiempos del kirchnerismo. Sí, hay un cambio de clima, ¿no? Yo recuerdo que también durante el kirchnerismo el tema de la inseguridad, la violencia en los barrios era fuerte, pero ahora yo creo que la sociedad está sensibilizada. El caso de esta niña en La Plata, Kim. Kim, evidentemente con todo lo que implica, ha sido arteramente utilizado. Quien escuche esto quizá de otro bloque diría, no hicimos un uso artero. Dimos respuesta a un problema que se generó. Yo creo que hubo un uso inapropiado de un tema tan doloroso. Nosotros estamos discutiendo, vos fíjate, un tema que atañe en términos de los delitos en su totalidad a menos del 1%. Por ejemplo, el tema de la ludopatía infantil, que Atañe un poco más. involucra a una cifra casi del 80% de los jóvenes y adolescentes, ese es un tema que no se discute. Y discutimos sobre ese 1%, que además está demostrado estadísticamente que en general, en la inmensa mayoría de los casos, cuando se llega a un caso de homicidio violento, es porque están involucrados los narcos. Es decir, estamos hablando de un universo absolutamente mínimo en términos de estadística. Ahora, al mismo tiempo que discutimos eso, y lo señalábamos el otro día en la comisión, resulta que le tendemos la alfombra roja a los narcos con una pseudo blanqueo, porque para que fuera un blanqueo tendría que haber pasado por el Congreso, pero es un pseudo blanqueo para que hasta con 100 millones de dólares, gente que utiliza testaferros para blanquear dinero tenga la posibilidad de hacerlo. Es decir, nosotros nos queremos igualar con otros países que están en la lista gris del Gafi para competir en la toma de dólares vía blanqueo de narcos o otro tipo de tráfico. Y al mismo tiempo queremos bajar la edad de los que son víctimas de esos narcos. Hay una gran contradicción. Muchas gracias, diputado. Gracias. Bueno, y nosotros vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo es tu historia, la de los Todero en Neuquén? El tema de la política y los vínculos personales, ¿se sostienen pese a todo?
Segundo bloque de plenario y bueno, decíamos en el bloque anterior, arrancamos el programa diciendo que hoy es un día histórico, bueno, por la nominación del nuevo Papa. Y en la previa yo, ayer, justamente cuando pensaba lo que sería la apertura del programa de hoy, bueno, pensaba en que, bueno, iba a anunciar que ayer había sido un día histórico porque, bueno, lo que habíamos hablado durante toda la semana, que se trataba de un tema como ficha limpia, que viene siendo trajinado desde el año 2017, bueno, insistencia para la aprobación y finalmente se daba por descontado que se iba a aprobar, entonces íbamos a hablar de un día histórico. No se aprobó. No quedará en la historia, pero sí va a ser muy recordado. Y cada vez también, pero va a ser muy recordado. Otra manera de quedar en la historia, digamos. Claro, totalmente, porque, y a mí me parece, independientemente de, bueno, abrir un juicio de valor sobre el tema de lo que, de las bondades o no de ficha limpia, el hecho de que no se esperaba, no es para nada habitual que uno llegue a la votación y se sorprenda por un resultado que entiendo que nadie esperaba. Recordemos, 36 votos afirmativos, 35 en contra. Y bueno, fueron, justamente necesitaba un voto más porque por tratarse de un tema electoral necesitaba una mayoría especial que era de 37. Mayoría absoluta, como se dice, la mitad más una. Así es. Bueno, finalmente no se aprobó. Así es. Y no se puede tratar durante el resto del año, quedará para 2026, seguramente el presidente de la Nación lo anunciará, suponemos ya haciendo futurología, el presidente Javier Milei anunciará en esa reunión en la Asamblea Legislativa. Claro, en la apertura de sesiones. Imaginamos que será uno de los proyectos que se vaya a avanzar el año que viene. Pero en este momento, independientemente de que ahora con las novedades del Papa y bueno, un poco la información la monopoliza el tema papal, pero de todas maneras venía una mañana, tuvimos una mañana de mucha carga informativa. Bueno, cruces entre las partes, los aliados justamente, de la Libertad Avanza y bueno, echándose responsabilidades sobre el tema. Fue interesantísimo, bueno, y fue motivo circuló mucho en las redes las caras, por ejemplo, una de las caras de Ficha Limpia, que fue del debate de Ficha Limpia, que era Silvia Losperato. Claro, Silvia Losperato, que estaba justo en un set de televisión. En un set de televisión y bueno... Cuando fue votado. Y en un minuto cómo cambió de la cara que había, de las sonrisas, al desconcierto y bueno, realmente el enojo de parte de Silvia Losperato, y veamos justamente su participación anoche en TN. Bueno, hubo claramente dos senadores que hicieron lo contrario de lo que venían diciendo. Están las declaraciones de hace pocos días en los medios donde decían que la senadora de Misiones que votó en contra, que iba a votar a favor. Así que estamos sorprendidos, traicionados. Traicionaron al pueblo argentino, traicionaron a millones de personas que querían que la política se ponga un límite ético a la propia política. La política le acaba de decir a los ciudadanos que defiende a los corruptos, que los corruptos pueden seguir presentándose a elecciones, que los corruptos pueden seguir ocupando cargos públicos, que no les importa nada que le hayan robado a la gente sus escuelas, sus cloacas, sus obras públicas, su mejora en la calidad de vida, que les hayan robado todo, que igual los van a proteger, que les van a dar impunidad. Así que creo que los próximos días van a ser de más, diría yo, para el periodismo de investigación que para los ciudadanos. Es que los ciudadanos no son ingenuos, los ciudadanos no comemos vidrio. Y hasta hace unas horas la ley salía y de repente dos senadores cambiaron su posición que habían hecho pública hace pocos días. Así que esto seguramente va a salir a la luz. La verdad siempre emerge, no importa cuándo. Miren, el PRO es una fuerza política que tiene muchas cosas, pero lo más importante son nuestros valores. Así que, y a mí, por ejemplo, a mí personalmente, el resultado de una elección no me va a definir si me quedo o no me quedo en el partido. Yo me quedo en el PRO porque estoy convencida de los valores que representamos. No me importa cómo vayan las elecciones, yo espero ganar en la Ciudad de Buenos Aires, pero igual yo me voy a quedar en mi partido, en el que estoy hace 15 años, porque creo que representamos los valores del equilibrio fiscal, los valores del mérito, del esfuerzo, de un montón de cosas
que compartimos con la Libertad Avanza, pero además los valores republicanos, los valores de la ética pública que para nosotros son centrales y por eso me voy a seguir quedando en el PRO. Ahí la escuchábamos a Silvia Los Penato, que bueno, inmediatamente después del resultado en el Senado fue una figura convocante, todos los ojos acudieron a ella estaba en TN justamente y la escuchamos en alguna de las definiciones que decía, hoy sigo hablando en una conferencia de prensa, Así claramente, bueno, muchos vinculaban el tema de que, bueno, ella es la candidata principal del partido gobernante en la ciudad de Buenos Aires y del otro lado, bueno, muchos se preguntaban cuál es la conveniencia que tiene la Libertad Avanza en todo caso, que bueno, confronta también en este caso con el PRO y con Leandro Santoro, que son las otras dos. Es entre esos tres que va a salir, va a estar el podio, digamos. El resultado del podio, justamente. Hoy hubo una suerte, con una situación rara, que fue con una especie de guerra de conferencia de prensa, ¿no? Con, por un lado, el PRO, que había anunciado esta conferencia, que la encabezaba Silvia Los Penato, después Laura Alonso tomó la palabra y respondió algunas preguntas. Laura Alonso, obviamente, además de ser exdiputada, es la vocera del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y en la Casa Rosada, Manuel Adorni, en una conferencia que no fue abierta a preguntas, pero que, bueno, me parece que un poco la ensayaron después de lo que había sucedido para poder volver a marcar que el gobierno tenía la intención de que esta ley fuese aprobada, o este proyecto de ley fuese aprobado, y de alguna manera despejar o rechazar esas críticas que se le hacen al oficialismo de que fue ambiguo respecto de esta iniciativa. Fue un poco hasta gracioso, ¿no? Porque cuando arrancó una, estaban como las dos más o menos programadas por la misma hora. Cuando arrancó uno, arrancó la otra. No sé cuál habrá tenido más rating, efectivamente. Pero bueno, esa fue un poco la situación. Me parece que es un proyecto de ley donde el gobierno tuvo, de alguna manera, una actitud zigzagueante y que se puso muchas veces en duda si estaban o no los votos. Así está. Pero mencionás la conferencia de prensa de Adorni y veamos qué es lo que decía el vocero presidencial. Anoche se vieron escenas lamentables para la democracia de nuestro país. Vemos acá en pantalla cómo los senadores kirchneristas aplaudían el rechazo al proyecto de ficha limpia. Aplaudían la continuidad de la impunidad, festejaban que los delincuentes sigan refugiándose en el poder, festejaban la impunidad de una condenada por severas causas de corrupción y responsable de la decadencia de este país. Lo cierto es que Ficha Limpia no es un proyecto nuevo en la historia democrática de la Argentina. Hace casi 10 años que la política viene poniendo excusas para no aprobarlo. En el gobierno de Mauricio Macri alegaban no tener mayorías. En el de Alberto Fernández directamente lo cajonearon. Ahora, esos mismos que lo postergaban alegando tener minorías, acusaban hasta hace no mucho al gobierno del presidente Milei, que tiene solo 6 senadores, de posponer el tratamiento de la ley cuando la realidad era que no estaban los votos para aprobarlo. Y queríamos evitar que se caiga el proyecto y no se pueda tratar hasta el año que viene. Es insólito que quienes no lograron aprobar el proyecto en sus 4 años como gobierno nacional, ni en sus 17 años como gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque en la Ciudad de Buenos Aires tampoco lograron aprobarlo, aún teniendo mayoría, nos acusen ahora a nosotros de querer postergarlo, cuando fue el propio presidente de la Nación quien lo envió en extraordinarias. Anoche, antes de bajar al recinto, el bloque de la Libertad Avanza venía pidiendo a los senadores que se comprometieran a firmar un documento para reunir las 37 firmas necesarias para aprobar el proyecto. De hecho, no lo decimos nosotros, lo dijo al aire una senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri. Se trataba de un compromiso ante los argentinos para evitar justamente que algún vivo se diera vuelta y votara en contra, en favor, por supuesto, de intereses espurios. Sin embargo, fueron los mismos senadores del PRO quienes, sin esperar a la firma del documento, apuraron las cosas y bajaron al recinto a votar, persiguiendo, vaya a saber uno, qué especulación electoral. Y el resultado es el que todos vimos.
Ficha limpia no se aprobó y ahora hay que esperar hasta el año que viene para poder tratarlo. En el medio hay elecciones nacionales donde los corruptos podrán volver a presentarse y así refugiarse en sus fueros. El PRO buscó instalar durante semanas que nosotros queríamos que se trate, que estaban especulando vaya a saber qué cosa por un tema electoral. Ahora que se cayó el proyecto por culpa de su propia impericia, nos salen a acusar infundadamente. Una vez más, señores, mintieron. Este es el gobierno que logró la aprobación de la boleta única de papel. Sí, la que ellos no lograron aprobar. Este es el gobierno que logró aprobar la suspensión de las PASO. Sí, la que ellos tampoco lograron aprobar. Y este es el gobierno que va a enterrar políticamente al kirchnerismo que ellos no pudieron enterrar. Por eso, la diputada Los Penato, a quien en su momento el presidente tuvo la gentileza de agradecerle su colaboración con el gobierno para la aprobación de importantes leyes, debería disculparse públicamente por haber sugerido anoche que el gobierno buscó sabotear la votación. Afirmó, errónea y maliciosamente, que el gobierno nacional transfirió ATN a la provincia de Misiones más que a ninguna otra provincia, lo cual es absolutamente falso y los datos, de hecho, son públicos. A la luz de los hechos, quedó claro que mientras el kirchnerismo operaba para garantizar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, un sector del PRO operaba apresurado para anotarse una victoria política antes de la elección. El resultado de esa especulación fue el rechazo del proyecto y la decepción de un pueblo argentino que observa, otra vez, cómo la casta huye de la justicia. Nosotros vinimos a cambiar la forma de hacer política en este país. Vinimos a patear el tablero. Todos los que trabajen en este sentido son bienvenidos. Y quienes no lo vea o no lo entienda, será juzgado por la historia. Escuchábamos al vocero presidencial. Bueno, la otra campana, en este caso la del gobierno, respecto de lo sucedido con Ficha Limpia en el Senado. Y para hablar sobre el tema de lo que sucedió justamente y tiene placas sobre el tema, nuestra compañera Daniela Romero. ¿Cómo estás, Daniela? No sé, ¿cómo está Pablo? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Muy bien, Daniela, muy bien. Bueno, vos imagino que sorprendida como todo el mundo. Para mí había 70 sorprendidos ayer. 71 contando la victoria Villarroel, menos los misioneros, ¿no? Obviamente los descuento a ellos. O en realidad 70 porque le faltaba uno, Benzuzán, que el senador Benzuzán, claro, que no estuvo presente. Yo creo que había muchísimos más sorprendidos que eso. Sí, porque incluso el vicejefe de gabinete, José Rolandi, que estaba paseando por el Senado, para mí también estaba sorprendido. Ajá. Hay muchas especulaciones en torno a si fue el gobierno el que operó esto. Yo creo que va más allá de si fue el gobierno o no fue el gobierno, porque en algún punto dentro del mismo sector oficialista estaban con versiones distintas durante todo lo que fue la previa, digamos, a la sesión. Porque por un lado teníamos la versión oficial de que estaban los votos. Y repetían como loros que estaban los votos, Pero por otro lado, habían algunos que no estaban tan seguros de que estaban los votos. Por algo también el presidente de la Nación había pedido, bueno, esto que hacen mucho énfasis, ¿no? En esta recolecta de firmas, que no deja de ser algo que yo particularmente, no sé qué opinan ustedes, no lo termino de entender. O sea, no es una declaración jurada o sea, tranquilamente el misionero puede firmar y después votar igual en contra. Son o sea, no te dos poderes distintos, claro, nada que ver. No, aparte, sí, además de eso, pero digo, no te garantiza nada una recolecta de firmas. Es un gesto simbólico, es una carta de intención. Claro. No hay nada que te ate a después votar efectivamente. Claro, pero eso no tenía mucho sentido. Lo siguen difundiendo como miren lo que intentamos hacer y no quisieron. La verdad es que... Sí, lo difunden con un corte de televisión de la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, ¿no? También, ¿no? Como además que es una mujer muy cercana a Horacio Rodríguez Larreta, que no es obviamente una persona con afinidad con el presidente y con la Casa Rosada, entonces usan un recorte de la senadora del PRO que ayer estuvo en algún set de televisión y decía esto, que Atauche había pedido
bueno, que se firme este compromiso o esta carta de intención que finalmente no se firmó. Sí, exactamente. Pero lo que decía Guadalupe era, no tengo por qué, o sea, yo no soy de la Libertad Avanza, no tengo por qué hacerle un compromiso al Ejecutivo como senadora, que lejos estaba de decir yo estaba en contra de aprobar ficha limpia. O sea, son dos cosas completamente distintas. Claro. También entiendo que se pone un poco en juego la cuestión discursiva con la parte más fina de cómo funciona básicamente el Congreso y puede generar, prestar ciertas confusiones. Pero bueno, la realidad es que a lo que yo quería ir es que durante las últimas horas habían ciertos personajes que no estaban tan seguros de que estaban los votos. O sea, estaban estas dos versiones, que sí que estaban los 38, por otro lado que no, que guarda, por algo estaban como medio que, che, hagamos esta recolecta de firmas porque después si no están, yo no fui, digamos. También un poco la vicepresidenta Victoria Villarruel había sacado un tuit a la noche en la vigilia de Pizza Limpia diciendo, acuérdense de que yo si mañana se va todo no tengo nada que ver, porque yo no voto. Claro. Yo no soy senadora porque después van y me dicen cosas. O sea, hasta Villarruel se estaba atajando ante la posibilidad de que esto no salga. O sea, ¿por qué? Porque había una cuestión que es un voto que te puede cambiar absolutamente todo. Entonces era un poco un piletazo. Pero bueno, se genera este debate, ¿no? De si sabía el gobierno que no estaban los votos y operaron todo esto a propósito. Yo creo que mi opinión personal, a partir de lo que estuve averiguando, es que yo creo que realmente no había mucha margen para seguir posponiendo esta sesión y era un poco también a todo o nada. Lo que sí, si hubo algún tipo de negociación por parte del Ejecutivo para que se den vuelta a los misioneros, fue una decisión de una cúpula muy alta y chiquita, de las cuales, o sea, que no tenía nada que ver ni a Tauche, ni tampoco Rolandi, que estaba ahí en el Senado. Yo creo que fue algo de unas pocas personas en cualquier caso y que estaban sorprendidos todos, porque el peronismo también estaba sorprendido ayer. En algún punto eso también te marca cierta idea. Daban por perdidísima la batalla, pero bueno, hay muchas versiones. A mí particularmente me interesa saber qué va a pasar con los jueces de la Corte Suprema ahora que Ficha Limpia no está en escena, porque bueno, se entiende que no solamente tienen que volver a mandar los pliegos de los jueces de la Corte, tienen que mandar también los pliegos de todo el resto de las vacantes que quedan en la justicia federal. Es muy probable que eso se envíe este año, antes de las elecciones. Entonces hay que ver cómo juega esta negociación, si hubo o no hubo un pacto y toda la especulación. Yo creo que se puede llegar a dejar en evidencia eventualmente si se tratan los jueces otra vez. Hay que ver cómo se destraban esas cosas. Yo creo que también mucho de esto se va a terminar resolviendo con el tiempo. Pero bueno, lo cierto es que en el medio que tenemos las elecciones porteñas, y como estábamos bien escuchando recién, no solamente de Adorni, sino también de los Penato, esta cuestión de la ficha limpia se metió de lleno en este ring porteño. Y bueno, la verdad es que... Dani, sí. Pero nos queda poco tiempo antes de la tanda, así que si vos tenías unas placas, ¿no? En realidad las placas eran un poco repasando todo lo que ya estábamos hablando. Era, primero que nada, bueno, repasar los resultados y que estos 36 votos a favor, o sea, que estaban a un voto de conseguirlo, fue gracias a que se dieron vuelta los misioneros, como ya sabemos todos. Y una cita importante de lo que yo había resaltado de todo esto que veníamos hablando, por un lado era la cita del presidente Milei, que estaba el lunes alertando de que no quería que esto vaya al recinto y que pierda, se caiga y no se pueda tratar. O sea, el propio presidente ya se estaba anticipando que esto podía llegar a pasar, a pesar de que después todos estaban asegurando que los votos estaban. Y pasó desapercibido el comentario del presidente. Bueno, así como tomaron, discúlpame Dani, así como tomaron el recorte de Tagliaferri, del otro lado tomaron el recorte del presidente diciendo esta frase en Neura. Claro. Exactamente, sí. Y después, por otro lado, un poco repasando las conferencias que se dieron hoy, por un lado los Penato atacando directamente al presidente, ¿no? En línea con esto que estaba diciendo recién, de que ahora en el medio está el tema de las elecciones porteñas y que esto se pone de lleno.
en la agenda electoral, directamente diciendo yo confié en usted, presidente Milei, o sea, directamente una cuestión personal con el presidente, quien, recordemos, habría llamado a los Penato en su momento para trabajar en conjunto con ellos este proyecto. Claro. Y después, por otro lado, Adorni, resalté que, primero, una cita que decía que es insólito que le estén recriminando al oficialismo que no habían aprobado el proyecto cuando, digamos que tampoco lo hicieron durante los años anteriores, cuando era un gobierno nacional, el PRO, y tampoco en la ciudad de Buenos Aires. Cuando la ciudad de Buenos Aires sí tiene mayoría parlamentaria. Y por otro lado, diciendo, los Penato debería pedir públicamente disculpas al presidente, esto lo dice Adorni también. Son cuestiones que resaltábamos de la conferencia que estábamos escuchando recién, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso sí, más o menos es el panorama. Obviamente todo tiene que ver con... está imbuido por este clima preelectoral. Las elecciones son el 18 y a muchos les hacía cierto ruido el hecho de que en víspera de las elecciones hubiera un debate que tuviera como protagonistas no centrales de alguna manera justamente a una figura de la oposición, como era el caso de Silvia Los Penato, teniendo en cuenta, bueno, más allá de que no sea senadora, pero bueno, que es una cara visible en la lucha por la ficha limpia, que ahora quedará sí, para no, y aparte ahora se matan porque, por un lado, decían en el PRO que el gobierno quería aplazar la sesión de ficha limpia porque querían que sea después de las elecciones. Claro. Y por otro lado, ahora el gobierno retruca y dice que el PRO quería que la sesión sea ahora, a pesar de que no estaban los votos asegurados, para tener la victoria por las elecciones porteñas. O sea, todo el discurso atravesado por la cuestión electoral. Hay que ver cómo esto repercute, porque nadie se esperaba un rechazo. Hay que ver si este rechazo termina poniéndole a los Penato en una mejor posición, incluso mejor que si hubiese sido una victoria. Y cómo eso puede llegar a también impactar en las negociaciones por otros acuerdos electorales, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Porque, de hecho, el comunicado de la Libertad Avanza con respecto de ficha limpia también habla de eso, porque le pega al PRO, pero dice que después reafirman su compromiso para seguir trabajando con el PRO en la provincia de Buenos Aires para evitar que el kirchnerismo gane en la provincia. O sea, no se les escapa la cuestión de la provincia en medio de todo este duelo, ¿no?, por la ciudad de Buenos Aires. Así es, Daniela, gracias, gracias como siempre. Y nos vamos a una breve pausa, nos vamos con las imágenes del nuevo Papa, León XIV, en su primera aparición en los balcones de la Catedral de San Pedro, la Basílica de San Pedro. Claro. Ahí vemos las imágenes. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley.
Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo es tu historia, la de los Todero en Neuquén? El tema de la política y los vínculos personales, ¿se sostienen pese a todo?
Seguimos con plenario en un día histórico, como siempre decimos, como venimos diciendo durante esta jornada, justamente durante este programa, por el hecho de que, bueno, hace apenas hora y media fue consagrado Santo Padre el Robert Francis Prevost, que es León XIV. Y bueno, y el presidente, justamente el vocero presidencial, a quien escuchábamos hace instantes, bueno, había anunciado que bueno, el presidente ya participará de los actos de asunción del Papa, que no sé cuándo es la fecha específicamente, pero bueno, él estará allí en los próximos días. Y bueno, y ahora nos vamos a la provincia de Santa Fe. Y estamos en comunicación con Nicolás Mayoraz, diputado de La Libertad Avanza. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro, Pablo Varela, los saludan. ¿Cómo les va, José, Pablo? Muy buenas tardes. Diputado, el hecho de hace instantes, pues justamente se anunció la asunción del nuevo Papa, entonces queríamos escuchar de su parte algunas palabras respecto de este momento histórico. La verdad que sí, es un momento histórico. La verdad es que creo que sorprendió a todos o a la gran mayoría. Primero porque no se esperaba una elección tan rápido, por lo menos esas eran las especulaciones de los especialistas. Y en segundo lugar, un papa que no estaba dentro de los papables, de los favoritos o de los que todos tenían expectativa que podía ser. Así que bueno, creo que hay mucha expectativa en el mundo, pero también una gran alegría en el mundo católico de saber que hay un nuevo papa. La otra noticia, más allá de lo del Papa, y ya viniendo acá al llano a nuestro país y a nuestra política cotidiana, bueno, la noticia es lo que sucedió ayer con ficha limpia en el Senado. Usted acá en la Cámara de Diputados fue, bueno, miembro informante justamente del proyecto que se aprobó con amplia mayoría. No fue lo que sucedió en el Senado. Bueno, ¿qué visión le merece esto que sucedió ayer? La verdad es que lo primero que uno siente es sorpresa, indignación, enojo, porque había mucha expectativa de que esta ley saliera. Creo que tiene que ver también con las presiones que ejercieron algunos bloques o algunos sectores políticos con un cálculo electoral de sacar esta ley rápido y no haber asegurado, como se pedía desde el gobierno, que hubiera un compromiso público, una nota firmada de apoyo, y creo que bajar al recinto. Recuerden ustedes que nosotros en la Cámara de Diputados tuvimos una sesión fallida o dos sesiones fallidas, en la cual no logramos el quórum, justamente porque los compromisos hay que tratar de tenerlos siempre anudados antes de bajar al recinto, ¿no? Y en un tema tan delicado como esto, donde había una presión muy grande del kirchnerismo para que esta ley no saliera, no podíamos ser tan arriesgados. Y bueno, la presión llevó a que se tratara la ley, porque hubo operaciones mediáticas que trataron de hacer quedar al oficialismo o al gobierno como que no estaba interesado en la ley. Lo venían haciendo desde antes, cuando La Libertad Avanza fue el bloque que más interés y más presión ejerció para sacar esta ley. Y de hecho lo logramos con un bloque minoritario para conseguir los consensos, y llegamos mucho más lejos de lo que habían llegado los impulsores iniciales en periodos anteriores, ¿no? Injustamente acusados de que no queríamos tratarlo, le dimos media sanción, y en el Senado, viendo lo que podía llegar a pasar, desde el oficialismo dijimos, acá el compromiso hay que hacerlo antes de bajar al recinto, porque si no, no hay vuelta atrás. Se vota y si nos quedamos sin ley, nos quedamos sin ley. Ya no era la media sanción solamente. Entonces, creo que hay que trabajar de nuevo porque este es un tema que para La Libertad Avanza es un tema importante, la necesidad de que la política, la casta política, no tenga lugar en la vida pública, es decir, que los corruptos no puedan ser legisladores, para nosotros es algo básico.
No puede ser que tengan una coronita, como el kirchnerismo está planteando, de que si vos querés sacar un carnet de conducir o cualquier trabajo al que te presentás, te piden antecedentes, que no tengas antecedentes penales, y ni más ni menos que para ser diputado nacional o senador, ocupar un cargo público nacional, no se esté exigiendo este requisito, ¿no? Entonces creo que hay que seguir trabajando, no hay que aflojar, no hay que, de alguna manera, sentirse que con esto hemos sido derrotados. Nos llevará más tiempo, pero lo vamos a lograr. Para nosotros es un tema crucial y por eso hay que elegir muy bien en las elecciones de este año. La Libertad Avanza, si tuviera más diputados y más senadores, este tema ya hubiera sido ley hace mucho tiempo. Pero bueno, Nicolás, es la situación que nos toca pasar, ¿no? Nicolás, ¿cómo le va? Le quería consultar por cómo imagina que va a quedar ahora la relación con el PRO. Digo, hoy se vio 2 conferencias de prensa, una de Silvia Lospenato, otra de Manuel Adorni. Hay temas calientes por delante, están también las cuestiones electorales, pero hoy yo preguntaba si se abre el recinto, ¿qué pasa? ¿Cómo imagina ese vínculo con el PRO en las próximas semanas? No, yo creo que hay responsabilidad institucional de ambos lados, desde el oficialismo, porque sabemos que necesitamos el apoyo del PRO y de los demás bloques que han acompañado esta iniciativa y tantas otras que han sido necesarias para el gobierno. No dejamos de reconocer ese apoyo ni de valorarlo. Las cuestiones, para nosotros, la lástima es que han metido lo electoral y han hecho un cálculo electoral de un tema que era mucho más sensible y que era mucho más importante que el rédito que se podía obtener de obtener una ley, ¿no? Entonces, lamentamos que haya ocurrido eso, pero yo aspiro a que la buena relación o la sintonía que tenemos con el PRO dentro del Congreso, o al menos en la Cámara de Diputados, se va a mantener. Haciendo un poco de futurología, diputado, bueno, uno piensa que será uno de los temas que, obviamente, con la nueva conformación de la Cámara de Diputados lo va a llevar el gobierno a tratarse a partir de 2026. Seguramente hace un rato imaginábamos que será uno de los temas que anunciará el presidente de la Nación en la próxima Asamblea Legislativa el 1 de marzo de 2026. Y usted en el debate que se dio acá en febrero, justamente, ese día habló de un piso y no un techo, que Ficha Limpia era un piso y no un techo y tenía que ver eso con aquello que muchos decían que había que ampliar el tema de Ficha Limpia y fue una de las cuestiones que se mencionó en el debate en el Senado, que cuando se especulaba con eventuales modificaciones, porque algunos querían incluir algunos otros temas que abarcaran y no solamente el delito de corrupción. Se dijo en ese momento que no, porque si no iba a volver a diputados y se iba a alargar la cuestión, entonces, bueno, se dejaba para modificarlo más adelante. ¿Imagina que en el próximo proyecto que se envíe se podrán o va a sugerir que justamente se amplíen los temas que pueda abarcar? Mire, yo creo que sí. Primero porque aspiro a que el año que viene tengamos una representación distinta en la Cámara que nos permita un mayor número de la Libertad Avanza para trabajar de otra manera este proyecto. Recordemos que el proyecto inicial que presentó la Libertad Avanza, que yo encabecé, que yo elaboré, era mucho más exigente tanto en los delitos como en las penas o en los requisitos, digamos, ¿no? La verdad es que repudia a la sociedad que solamente ciertos delitos estén alcanzados por la ficha limpia y no otros delitos graves y aberrantes, como pueden ser los delitos contra digamos, contra el pudor, delitos de índole sexual, delitos aberrantes de ese tipo, homicidios violentos, digamos, toda una serie de delitos que deberían estar. Optamos por una solución intermedia que pasaba por decir, bueno, con esto estamos cumpliendo la manda constitucional y nos limitamos a los delitos que menciona la Constitución Nacional cuando habla de los delitos de corrupción contra el Estado. Pero creemos que no puede acceder a la política o no puede tener un cargo público aquella persona que ha cometido esos delitos. Más allá de que la propia sociedad se encarga de alguna manera vetarle el acceso, porque yo dudo que un asesino o un violador que sea candidato pueda ser votado por la gente, ¿no? Claro. Entonces me parece que
igualmente hay que reforzarlo y sí, yo quiero imaginar que en el 2000, es futurología, ¿no? Pero que en el 2026 podamos aspirar a subir ese piso, pero va a depender, por supuesto, de que en la Libertad Avanza tengamos el número como para poder forzar a un tratamiento en ese sentido. Nicolás, hay un nuevo Papa, León XIV. No sé si usted es creyente, y si es creyente, si es cristiano o católico, en realidad, porque es de la Iglesia Católica, pero no sé si tiene alguna reflexión, algo para decir. Mire, sí, soy católico apostólico romano, seguí con mucha atención todo este proceso y la verdad que muy esperanzado en el nuevo papado, un hombre que viene de este lado del continente, digamos, si bien nació en Estados Unidos, su mayor presencia pastoral la tuvo en Perú, en Chiclayo, lo cual habla muy bien castellano, habló frente al público, digamos, al pueblo reunido en la plaza, les mandó un saludo especial, se acordó especialmente de esto. Y yo creo que es muy importante porque eso te da una mirada global al momento de ejercer el magisterio y también como el rol de jefe de Estado que hoy tienen los papas y que Francisco ejerció notablemente en su magisterio papal, ¿no? Entonces creo que esto también es un dato esperanzador. No es que los otros papas no hubieran tenido una mirada hacia los otros continentes de los que no provenían, pero me parece que es muy, muy interesante y puede ser muy enriquecedor ese aporte. Así que aspiramos a un papa que llegue, que traiga unidad dentro de la Iglesia y que pueda aceptar los desafíos de tener que predicar el Evangelio y a Jesús como Salvador de todo el universo. Así que la verdad es que muy contentos con la noticia de tener un nuevo papa. Y Nicolás, una más breve, retenciones, que se estaba avanzando o hablando de ir a la baja, ¿cómo lo ve? Mire, yo veo, como dijo el ministro Caputo, si los números dan, no hay ningún problema. La intención de este gobierno no nos van a venir a correr a nosotros con bajar impuestos. Y si este es un gobierno que lo que primero ha hecho ha sido bajar impuestos, empezando por el inflacionario y siguiendo por un montón de retenciones de impuestos, lo último fue el cepo. Y obviamente que queremos ayudar al campo, o de alguna manera queremos que el campo tenga la libertad para producir y para generar la actividad y el dinamismo que le trae a la economía. Pero no podemos poner en juego todo el sacrificio que hicieron todos los argentinos para llegar a donde llegamos, pero creo que si las condiciones se mantienen en el país y el crecimiento de la economía o las variables que tiene en cuenta el ministro Caputo se dan, yo creo que puede llegar tranquilamente una prórroga de esto. Lo que vimos ayer es el cálculo electoralista. Lamentablemente, otra vez, la política haciendo su juego, como lo dije antes con ficha limpia, acá también, ¿no? Es decir, el cálculo electoralista, es decir, me saco la foto de que yo quiero eliminar las retenciones, lo cual hoy por hoy plantearlo en esos términos es una irresponsabilidad. El proyecto de ley era muy flojo porque establecía un gradualismo que nadie entiende, porque no es ni siquiera un gradualismo que tiene que ver con los ciclos del campo, sino simplemente con el ciclo calendario, una cosa media extraña. Así que bueno, creo que tenemos que seguir trabajando. No puede el Congreso, más allá de que yo coincido que debe ser por ley las retenciones, pero se acuerdan justo ahora, fueron gobierno. Ellos cuando fueron gobierno ninguno le planteó al Ejecutivo hacerlo por ley. Y durante el gobierno de Alberto Fernández, todos los que estaban ayer en esa comisión, radicales y del PRO, nunca presentaron o intentaron darle media sanción a una ley de reducción o eliminación de las retenciones. Entonces digo, lo hacen ahora, cerca de las elecciones, solamente lo hacen por cálculo electoral. Trabajemos para que a la Argentina le vaya bien, no le marquemos la cancha al Ministerio de Economía, que por primera vez en la historia se están haciendo las cosas bien. Tenemos un ministro de Economía y un presidente que sabe de lo que habla, sabe lo que hace y le está trayendo resultados positivos al país. Entonces, ¿por qué querer marcarle la cancha? Dejemos que el Ministerio trabaje bien, no pongamos palos en la rueda, saquemos esto adelante que más temprano que tarde las retenciones se van a eliminar. Muchas gracias, diputado. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, era el diputado Nicolás Mayoraz. Bueno, la persona indicada, me parece, en la Cámara de Diputados hoy, o una de las personas indicadas, teniendo en cuenta, bueno, que uno de los temas, obviamente, del día es ficha limpia y él, reiteramos, fue miembro informante durante el debate que se dio el 18 de febrero pasado acá en la Cámara de Diputados. Sí.
Pablo, bueno, vos tenías otro de los hechos muy importantes que fueron durante esta semana fue el anunciado traspaso de la ministra Patricia Bullrich a La Libertad Avanza, una crónica de algo anunciado ya, obviamente. Sí, pero, bueno, el libro habla de muerte, nosotros no podemos hablar de muerte porque no tiene nada que ver acá. Al contrario. De un pase anunciado sería, ¿no? El pase anunciado, esa es la palabra. Sí, bueno, un poco para hablar de política, porque la verdad es que estamos en tiempos electorales. Me parece que no es ingenuo que la ministra de Seguridad haya elegido este momento para afiliarse. Fue el martes pasado, en un gesto simbólico, si se quiere, la afiliación, y concreto también, en la Plaza Vicente López. El lunes, Karina Milei, la hermana del presidente, la secretaria general, le había pedido que se afilie. Ella lo concretó y un poco vamos a repasar cómo son los movimientos del bullrichismo, que hasta acá es una vertiente dentro del PRO. Bueno, ahora empieza eso ya un poco a desarmarse. Ya venía desarmándose, pero ya no están solamente en el PRO. Ahí vemos que los diputados bonaerenses que responden a Patricia Bullrich se afiliarían a la Libertad Avanza, es decir, seguirían el camino... Los provinciales. Exacto, los de la provincia de Buenos Aires, los provinciales, los bonaerenses, los de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, seguirían el camino de Patricia Bullrich. Ahí repasamos los nombres, son Florencia Retamoso, Oriana Colugnati, Fernando Campagnoni, Abigail Gómez y Sofía Pomponio. ¿Sí? Es un bloque de 5 diputados que de afiliarse seguramente integrarían el bloque... que ya vienen trabajando de manera coordinada, que preside hoy Agustín Romo, que es un hombre muy cercano a Santiago Caputo. Eso para hablar de lo que tiene que ver con los diputados a nivel bonaerense. Después, los diputados nacionales, por ahora no habría afiliaciones, ¿sí? A la Libertad Avanza y van a seguir en el PRO. Claro, ahí me parece que hay una jugada también que tiene que ver con cuál es el contexto, ¿no? ¿Qué quiero decir con cuál es el contexto? Bueno, yo le preguntaba recién a Nicolás Mayora, ¿qué pasa ahora con el vínculo con el PRO? ¿Qué pasa si Martín Menem se ve obligado por alguna circunstancia a abrir el recinto? Claro. Porque es un poco una moneda en el aire. Cristian Ritondo, ¿te puede garantizar que todos sus diputados van a votar estrictamente en un solo sentido? Ya no lo ha hecho hasta acá. Entonces me parece que ahí lo que intenta ese sector que está integrado de alguna manera por Damián Arabia, sobre todo, me parece que es el más visible. Está ahí también Silvana Giudici, está Laura Rodríguez Machado, que es la titular de legislación penal, que tuvo un rol muy importante en lo que tiene que ver con este dictamen que salió hace poquito por la cuestión de la baja de la edad de la imputabilidad. Gerardo Milman, ¿sí? Que quedó un poco en el ostracismo después de los escándalos en los que se vio envuelto, pero... Y ahora en las últimas semanas volvió a tener protagonismo, volvió a presentar proyectos y volvió a escuchársele la voz. Exacto. Sí, Gerardo Milman, que había bajado muchísimo el perfil, volvió, no sé si a elevarlo muchísimo, pero por lo menos, como dice José, se le volvió a escuchar, volvió a intervenir en sesiones, que hacía cosas que no sucedía... Hacía un montón. Bueno, todo ese grupo que estamos más o menos nombrando, 10, ¿no? Más o menos, sí, un poco más, poco menos, pero más o menos una decena de diputados, va a permanecer dentro del bloque que hoy preside Cristian Ritondo. Digo, hoy preside Cristian Ritondo y no porque lo estoy poniendo en duda la presidencia. Sí está bueno, digo, mencionar esta idea de Cristian Ritondo haciendo equilibrio, ¿no? Porque con todo lo que está pasando con Ficha Limpia, Cristian Ritondo no le impide eso avanzar en lo que tiene que ver con un eventual acuerdo con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Decíamos recién que los diputados bonaerenses se afiliarían en condicional o en potencial. Bueno, Juan Pablo Arenaza, que es un legislador porteño de la Ciudad de Buenos Aires, que es el armador de Patricia en la Ciudad de Buenos Aires, o lo que sería el referente territorial de Patricia en la Ciudad de Buenos Aires, y que es legislador hace mucho y que es el quinto en la lista de legisladores que encabeza Manuel Adorni, ya se afilió a la Libertad Avanza. Ajá. Ya lo hizo en febrero de este año. Claro.
Así que de alguna manera el bullrichismo, ahí vemos distintos niveles, ¿no? Digamos, Claro. el bonaerense, a futuro, potencial, sí. El nacional, por ahora, no. Y así se mantendrá seguramente, por lo menos hasta el recambio legislativo, me imagino, ¿no? Después del 10 de diciembre verán qué sucede. Y después, a nivel porteño, ya se han afiliado muchos de ellos, incluso algunos que están integrando la lista para renovar sus bancas en la legislatura de la ciudad, en una elección que es muy importante, que va a ser bisagra, que va a marcar, me parece, el clima de todo lo que venga después, y también va a marcar un poco el clima o el humor con el que el PRO y la Libertad Avanza se van a seguir sentando a conversar. Bueno, ocupa el 5º lugar en esta lista, que mayormente la definió Karina, pero a Patricia le dieron el 5º lugar. Claro, claro. Así que, bueno, y ellos, entonces los legisladores porteños sí se fueron ya, se afiliaron. Ahí también Sí. había alguna molestia porque esperaban algún lugar mejor ubicado. En Claro, todo caso, más cerca del 1. más cerca del 1, pero bueno, en definitiva, bueno, siempre los recién llegados tienen un lugar que les corresponde. Igualmente el 5º lugar es salible, así Sí, que veremos. ¿qué necesita? 15 puntos. Y a partir de los 3 puntos ya empezás a sumar. Claro. 3, 4 puntos. Así que, y después... Bueno, por ahí con 14, según cómo te venga el don, por ahí metés 5. Claro, y son hay en juego 30 diputados, bancas. así que bueno. Pero bueno, estamos llegando al final Bien. de este programa. Que, Porque la Libertad Avanza es en un va a día sacar más de 15 en más la de 15 ciudad. puntos, sí, obviamente. Obviamente. Bueno, están hablando, las encuestas dicen que está arriba de 23, Claro. Están Exacto. ahí, están peleando ahí a Exacto, ver exacto. quién es el primer, segundo lugar, veremos en definitiva. Si Santoro Santoro o es el que Adorne. está más tranquilo de todos, Exacto. aparentemente con cierta ventaja porque bueno, no divide el voto más allá de alguna otra lista que haya. Bueno, ahora sí, final para esta edición. Bien. Nos vemos, Pablo, la semana que viene ya. Sí, exactamente, el martes. Así es, y bueno, con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fracchelli. Nos vemos mañana entonces.